Bienvenidos a nuestro primer programa del año. Es un placer realmente estar acá con todos ustedes, trayéndoles este nuevo formato de entrevistas con invitados de lujo. Así que esperamos que sea de todo su agrado. Estamos tan contentas, como dice Milena, de estar con ustedes, pero estamos contentas de tenerlos a ustedes al otro lado de la pantalla, para que nos acompañen, para que cada programa, después de habernos perdido un periodo muy largo, ustedes puedan estar y acompañarnos en este nuevo desafío. Este es un nuevo desafío para nosotros. Así que hoy hemos preparado una entrevista con alguien que apreciamos mucho. Es una persona que es muy amiga nuestra, con quien compartimos grandes momentos. Y pensamos que era lo ideal que él esté justo en el primer programa. Así que lo vamos a presentar porque está acá en casa. Él es abogado, comunicador institucional y, por supuesto, un especialista en protocolo y ceremonial. Así que, Roxana, vamos a darle la bienvenida a Aníbal Di Gennaro de Oyoki. Pero qué placer. Bienvenido, Aníbal, a casa. Es un placer tenerte. Muchas gracias, Roxana. Muchas gracias, Milena. Gracias por estar aquí con nosotros en nuestro primer programa. Qué precioso. Sumamente agradecido y es un reencuentro que llena el alma. Bueno, así que vamos a invitar a Aníbal y a ustedes a pasar a la sala. Vamos, adelante. Bienvenido otra vez, Aníbal. Ahora estamos en la sala. ¿Te sientes cómodo? Placer de los dioses. Un invitado de lujo. Y sí. Y sobre todo para este tema tan especial que hemos escogido, que es el protocolo y el ceremonial. Por supuesto. Ahora vamos a abrir un poco la charla para que la gente pueda saber un poquito muchas cosas importantes, pero sobre todo que puedan catalogar el nivel de conocimientos que tiene Aníbal, que es fantástico, por eso está acá sentada, porque vamos a hablar de lo que decía Milena, el protocolo y el ceremonial a nivel internacional. Y mi pregunta quizás para arrancar es, ¿tú crees que el protocolo y el ceremonial son diferentes? Me das tu concepto, pero además crees que se conjuncionan entre ellos. ¿Hay una línea muy delgada entre uno y el otro? ¿Se pueden aplicar indistintamente? Me encantaría saber. Maravilloso. El protocolo y el ceremonial son pares. Son un matrimonio, un cóncavo y un convexo. No puede existir el uno sin el otro. Pues el protocolo nos da amablemente, generosamente, los indicios y las reglas que nacen de los usos, las costumbres y las tradiciones y se transforman en una regla tácita. ¿Qué quiere decir? Que no está escrita, pero se cumple porque culturalmente está arraigada a un pueblo. Y a su vez también nos suma decretos, esto es decir, reglas escritas que se van a aplicar a actos solemnes para gobernar las ceremonias. Entonces, el protocolo nos da todos los pasos que vamos a cumplir en la ceremonia. Es lo previo. Toda esa normativa lineal de comunicación, luego toma vida y nos regala una ceremonia correcta y bien organizada. Por supuesto, sí. Estos conceptos son fundamentales para que cualquier acto protocolar sea exitoso, obviamente. Pero, Aníbal, en cuanto al manejo de las relaciones internacionales, ¿qué importancia tienen y quiénes serían las personas que deberían manejar esas relaciones internacionales? Claro. Bien, importantísimo. Debo aclarar que el protocolo y el ceremonial no son universales, sino que se diferencian en virtud a la latitud, ya sea Oriente, Medio Oriente y Occidente. Cada uno tiene una mecánica.
ver un breve ejemplo. En Oriente, cuando vamos a despedir a un ser querido porque pasa a otro plano, el color que se utiliza es el blanco. A diferencia de Occidente, que el luto es el negro. Fíjense el de contraste. En lo religioso, en Oriente, cuando uno venera, desde la religión que sea, el confucianismo, el budismo, lo hace hacia adentro. Indoor. ¿Por qué? Porque busca ese ser poderoso dentro suyo. En Occidente veneramos al cielo, ¿bien? Porque nuestro Dios está en el cielo. Pero respondiendo a la pregunta de Milena en relación a quiénes son las personas que, entre comillas, están exigidas de conocer estas reglas, tanto de Oriente como de Occidente, ¿bien? Hablamos del ámbito oficial, jefes de Estado, obligadamente. Ámbito diplomático, obligadamente. Ámbito empresarial, obligadamente. Y le sumamos el ámbito social. ¿Por qué? Porque la esposa del señor embajador, desde la faz social, tiene que tener el mismo nivel de conocimiento. La esposa de un jefe de Estado, como primera dama, también lo debe tener. Entonces, es absolutamente fundamental desde esos 4 visos que hoy, como ejemplo, hay muchos más. Cuando hablas de que tienen que saber y tienen que conocer hasta la esposa del embajador, o del primer mandatario, tiene que saber sobre el protocolo y ceremonial. Yo quería preguntarte, cuando hay las diferencias culturales que existen en los países, que son muy marcadas entre Occidente y Oriente, por ejemplo, yo quería preguntarte, ¿cuáles son para vos lo más censurable de los errores que se cometen? Sobre todo, por ejemplo, cuando hay presentación de cartas credenciales de un embajador, o un acuerdo bilateral entre países. ¿Qué crees que es lo más censurable, que no se debe hacer y que se tiene que tener mucho cuidado? En referencia a la presentación de la carta credencial de un cuerpo diplomático, ponemos como ejemplo nuestra ciudad de Buenos Aires, cuando llega un cuerpo diplomático destinado desde Italia, por ejemplo, está conformado por el embajador extraordinario, ministros plenipotenciarios, cónsules y agregados. Bien, el primer trámite es presentarse ante Cancillería. Bien, el país que lo recibe. Exacto. Y allí Cancillería no solo va a tomar el día, sino también la hora en la que se presenta el señor embajador extraordinario. Pero además, ¿de qué país viene y qué tipo de cultura es? Eso es fundamental. Fundamental. ¿Y por qué? Porque esa fecha y esa hora le va a dar el orden de precedencia a ese país en relación a los países que van a venir posteriormente con otras designaciones, España, Francia, por ejemplo. Aníbal, ¿qué aconsejas tú? ¿Qué cosas hay que evitar? Hay que tener cuidado. Lo más censurable, que no se pueden cometer esos errores. Sí. En relación a ello, tener desconocimiento de las fechas de la carta credencial. Si yo en una mesa que no tiene que ser necesariamente de embajadores exclusivamente, puede haber embajadores de personalidades del mundo oficial, cultural, pero si a un embajador que tiene una fecha de carta credencial anterior, por ejemplo, a otro
que la tiene posterior. Si lo ubico en el lugar equivocado, eso es muy grave. Si no respeto yo la fecha de esa carta credencial, que aparte funciona como el DNI para él. Entonces, es el sello que les da la admisión para circular libremente en nuestro país. Pero fundamentalmente tiene que ver con el orden de antigüedad creado por el Marqués de Pombal. Cuando uno se hace, por lo menos en este caso, el ejemplo del embajador cuando se presenta ante Cancillería, ¿hay alguna vestimenta especial para ese momento? ¿O realmente es normal? O sea... No, en principio se debe respetar absolutamente, debe ser de traje. Pensemos que tanto en el mundo occidental como oriental ya se utiliza el ambos, la camisa y la corbata. Eso es... Eso ha simplificado un poco. Sí, ¿no? Totalmente. No, pero la presencia, la pulcritud y el vestuario fundamental, porque no habla de la persona solo, habla del país que viene. Por supuesto, por supuesto. Yo ahora hablando un poco así de los actos protocolares entre países, ¿no? Tengo esa curiosidad. Cuando tienes que hacer una presentación ante las demás personas, ¿qué recomiendas? ¿Que hable en el idioma del país donde se encuentra? Muy buena pregunta. Pasamos algo parecido o no fluido. hace tiempo. Realmente, ¿qué crees tú? ¿Que es conveniente apelar a un intérprete? Excelente pregunta. Vamos a situarnos, por ejemplo, una personalidad del mundo oficial de cualquier país que llega a Japón. ¿Bien? Viene de Occidente a Oriente. Correcto. Bueno, el idioma lógicamente, no está obligado a saber japonés. Claro que no. Por supuesto que no. El idioma universal es el inglés. Entonces es admisible claramente que se puedan comunicar en inglés, porque bueno, es un idioma que todos los embajadores deben conocer. Pero si no lo sabes, entonces en ese caso puntual tenemos que buscar un traductor japonés. Japonés para comunicarnos. No un traductor en inglés, sino japonés. No, japonés, ¿de acuerdo? Porque claro, estás en el país. En el país ¿Okay? y tiene que transmitir la traducción perfecta. Claro. Absolutamente. Aníbal, vamos a hablar un poquito, por ejemplo, de la prensa. La prensa juega un papel preponderante, muy importante en este tipo de actos. Yo siempre considero que el periodista es el que debe dar la información, porque para eso hay especialistas, periodistas especialistas en política, en economía, que son los que te dan la opinión, ¿no? Pero a veces no sucede y normalmente el periodista que te da la información, que te está dando la información, también tiene su propio criterio, o ya sea por tendencia política, etcétera, etcétera, lo cual desvirtúa la información, ¿no? Es como que la gente termina, no entiendo, estoy confundida. Bueno, y creo que la opinión, ¿no?, ¿no? pública no la puedes confundir, claro, ¿no? Yo te pregunto, ¿cómo crees que realmente ayudan los medios de comunicación y el periodismo a estos actos entre países que son tremendamente importantes? ¿Cómo debería ser el papel que debe hacer la prensa? Perfecto, Roxana, excelente pregunta. Tenemos que desglosar al ser humano, al comunicador social y o al periodista, o al comunicador institucional, que también puede cumplir tareas similares. Y estamos en un país democrático. Tenemos a nuestro país de ejemplo. Libertad total de pensamiento y jamás se va a censurar ello. Pero sí hay que recalcar que cuando se trabaja comunicando, yo comunico las ideas, las situaciones y los hechos de un tercero. ¿Bien?
lo hacemos muy didáctico. Pedro, que es el comunicador, traslada los dichos de Juan a la comunidad. La comunidad va a tomar los dichos de Juan y Pedro no tiene por qué teñir con ningún tinte subjetivo y personal las palabras de Juan. Bien, luego podrá tener su opinión absolutamente respetable sobre lo que dice de Juan y estará o no de acuerdo, pero no puede teñir esa información. Tiene que ser exacta y veraz. O sea que prácticamente todas las tendencias políticas se las tiene que dejar de lado. Por supuesto, sí, Totalmente. tiene que cumplir su rol de comunicador, Claro. tal cual como lo está haciendo, el trabajo que está haciendo. Ahora yo quiero pasar un poquito como a la actualidad y quisiera que me dijeras cómo afectó la pandemia del COVID-19 a todo el tema del protocolo y el ceremonial y qué futuro además ves en del protocolo. Claro. ¿Cómo lo ves en este mundo tan globalizado, tan ya digitalizado? Este nuevo mundo que nos propone esta pandemia del 2019, COVID, ha influido tremendamente. No en todo, pero hay situaciones puntuales en las que ha mutado. Y por ejemplo, marcamos el ámbito laboral. Las formas de comunicarse hoy y de trabajar y desarrollar una tarea ya no son estrictamente presenciales. Ustedes imagínense que previo a COVID-19 podía sí generarse una conferencia entre dos empresas, una ubicada en América del Norte y otra en América del Sur, puntualmente por un tema puntual. Hoy, más del 35% de la población mundial trabaja a través de Internet. ¿Bien? Con las plataformas que hoy están en boga, que son muy prácticas, se agregaron condimentos de higiene. Claro, se puso la vida por encima de las leyes de protocolo. De las reglas, ¿no? En las reglas. Absolutamente. Hoy por hoy, en una mesa de negocios o en el ámbito social, está muy bien visto mantener el alcohol, ¿bien? Para nuestra... Claro, antes de la pandemia era inimaginable nadie que se uno imaginaba. pudiera estar limpiándose con alcohol, no me imagino. Y en los actos protocolares, la distancia, conservar la distancia, me imagino que eso también ha llegado para quedarse, ¿no? Porque obviamente es un antes y un después. Claro. Y toda nuestra vida ha cambiado. Por supuesto. Pero creo que lo que no ha cambiado y lo que yo creo que nunca cambiará serán las normas de respeto, ¿no? Que es Sí, por y las supuesto. normas de cortesía, que es lo que estamos hoy aprendiendo contigo, Aníbal, y que a propósito, Roxy, nos tiene como que una sorpresa, ¿no? Cuando hablábamos con Milena para saber dónde terminábamos con esta entrevista, elijamos una palabra y las dos elegimos exquisitez y dijimos, bueno, Sabor. ¿qué hacemos? Sabores, texturas. Y ahí dijimos, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos elegir? Vamos a Oriente. Roxana, yo creo que tenemos que irnos para dónde. Nos vamos al Japón. Al Japón. Ya volvemos. Acá estamos. Como dijimos, pasábamos a otro lugar, mucho más relajados, mucho más exquisitos, con sorpresas que tanto le dimos a Aníbal nosotros como Aníbal nos dio a nosotras. Total. Mira esa mesa, es realmente maravillosa. Me siento como ¿Estamos si en Japón? estuviéramos en Japón. Por supuesto. Totalmente. No lo conozco, pero aquí tengo la oportunidad de disfrutar y vamos a disfrutar con ustedes ahí también
cómo se debe comer en una cena japonesa y qué reglas tendríamos que tener en cuenta, Aníbal. Primero, digámosle que la mesa, fantástica, Aníbal, te felicito, hermosa. Muchas gracias porque la vajilla, la cristalería y los palillos son de propiedad de Madame. Así que son propiedad de Madame, así que gracias a ti. No, un placer, Sí, un placer. sí, la verdad que Vamos, sí. Mile, empecemos nuestro Me parece nuestro que viaje por Japón. Nuestro viaje por Japón, y yo me pongo hoy de ejemplo, voy a aprender de ustedes que ya han estado. Cuando me siento por primera vez en una cena japonesa, ¿qué debo tener en cuenta? Excelente. Bien. Es inevitable el comparativo de Oriente y Occidente. ¿Y por qué lo digo? Porque, en primer lugar, la diferencia está en las cabeceras. Cuando nosotros tomamos como ejemplo las cabeceras en el mundo occidental, tenemos dos situaciones clásicas que son las que incorporamos, que son el estilo de mesa inglesa y el estilo de mesa francesa. El estilo de mesa inglesa nos marca que el dueño de casa tiene que estar en el extremo y la dueña de casa a espaldas de el ingreso a el cuarto de cocina. El dueño de casa, por el deber de pater familia, tiene que estar observando el ingreso y egreso por la puerta principal del salón comedor. Si la transformamos en ese estilo francés, el dueño de casa estaría ubicado allí en el centro y la dueña de casa allí de espaldas a la portada del salón comedor. En el mundo oriental varía totalmente. ¿Por qué? Porque el formato de la mesa es diferente, es cuadrado. Es cuadrado. Claro, sí, exacto. No es tendría una dos mesa cabeceras. oval como esta, ¿no? Claro, tendría cuadrada, dos cabeceras allá y dos cabeceras. Claro. El dueño y la dueña de casa se sientan lado a lado. Precioso, precioso. Te da una presencia, ¿no? La pareja con juntos, los invitados, sí, eso debe ser muy lindo. Excelente. Y apareja esto, la unión, y empodera al matrimonio, transformándolo en una dupla de anfitrión. Ahí los japoneses dejan traslucir su espiritualidad, ¿no? Inclusive en esto, en cómo te sientas a la mesa. Definitivamente, Roxana, Me salió bien, dije, a la mesa. A la mesa, ojo, a la mesa. No eso dije es importante. en la mesa. Creo que hemos aprendido algo que, verdad, no lo habíamos tenido nosotros en cuenta, porque generalmente siempre decimos, vamos y estamos en la mesa, en la mesa. Y hoy aprendimos que es a la mesa. A la mesa. Sentados a la mesa, alrededor de la mesa. Si decimos sentados en la mesa, estaríamos sentados arriba de la mesa. Sería un problema, muy incómodo. Te corté porque quería hablar de ese tema. Bueno, esto que te decía, la espiritualidad que se ve inclusive en la forma de comer de los japoneses, porque el mismo ritual un poco se sigue cuando comes con los almohadones en el piso, ¿no? Y la mesita es una mesita muy bajita, que no me acuerdo el nombre. Muy thai. Es maravilloso, fundamentalmente porque se marca una línea de respeto para quien tienes a tu derecha y a tu izquierda, que es muy valerosa. Y en esta mesa preciosa tenemos tres elementos fundamentales, que son la vajilla, los palillos y los cuencos, por supuesto, y la cristalería. Y si pueden observar, tenemos la bebida tradicional de Japón, que es el vino de arroz. Bien, el vino de arroz. ¿Lo agarramos así? Lo agarramos así. ¿Tiene alguna
¿Tiene alguna, o sea, una manera correcta? ¿Con las dos manos? Ah, con las dos Con manos. las dos manos. Primer elemento, con las dos manos. Y o el té verde, tibio, se bebe tibio normalmente, que de la misma manera se toma por honor y agradecimiento. Se abraza lo que se bebe por Ah, qué una lindo cuestión eso, ¿eh? espiritual. Claro, Aníbal, fantástico, se pero abraza lo que se cuando bebe. Sí, es toda una ceremonia. Esa ceremonia, ¿hay alguien que la inicia? ¿Hay una persona que la da la orden como para que... ¿Quién hace la apertura Claro, de para comer? vamos a comer? ¿Y hay algo especial que hacen para poderla iniciar? Maravilloso, claro que sí. Y en Decontracté con Occidente, en Oriente, quien abre la mesa es el dueño de casa. Es el caballero quien abre la mesa. Y quiero aclarar que, como bien está aquí, las bebidas deben estar servidas previamente a que los comensales tomen asiento. Ah, ok, perfecto. Las bebidas deben estar servidas para que el dueño de casa, una vez que todos los comensales estén a la mesa y se les haya servido a cada uno los sabores correspondientes y los elementos correspondientes, si es con un servicio, si no es con servicio, cuando cada uno ya se haya emplatado los sabores, el dueño de casa propone un brindis. Y fundamentalmente este brindis se da para agradecer la posibilidad de compartir los sabores y las bebidas, sean budistas, No importa la religión. confucianistas, no importa la religión. Se agradece cuando se inicia la comida y se agradece cuando se culmina Se finaliza. con los sabores. Hay una palabra clave, ¿no? Sí, En sí. japonés, Y tú para lo sabes iniciar. muy bien. Me cuesta pronunciarla. Pero es como agradecimiento por estar acá, algo así es la traducción. Y cuando se finaliza es como gracias por la comida, ¿no? Claro, gracias a las personas que la hicieron, Claro, ¿no? A las esto es- manos que la hicieron. No sé cómo se pronuncia en japonés, por eso no lo quiero decir. Sí, porque... Pero porque después voy a contradecir a lo que hablamos allá. Si no sabes Sí, el no, idioma, no, no Mejor hables. que no lo hables. Busquemos a un intérprete. Un intérprete para japonés. Que haber buscado en la próxima vez. En la próxima vez lo sí. traemos acá. Bueno, Pero- entonces, ahora, por ejemplo, me gustaría que Aníbal nos explique un poco. Sí. Ya nos has explicado cómo se sientan, ¿no? La distribución en la posiciones. mesa, la posición, la diferencia con Occidente. Esta mesa, ¿nos puedes explicar? Porque yo de pronto miro la mesa y digo, Milena, ¿con qué empezamos? ¿Por dónde vamos? ¿Cómo, bueno, el tema de los palitos, ¿no? Me queda tan Clave lejos también. esta fuente que será que yo la puedo Sí. recorrer hasta acá. En primer lugar, lo primero que tenemos que saber es cómo tomar los Ah, pero esto Ah, es toda sí. una historia. Los Primero tenemos que palitos. saber. ¿Cómo tomamos los palitos? Entonces, es muy simple para quienes estamos en la métier, pero para quienes no están en la métier, este movimiento tan simple en donde hay un palito que siempre va a quedar en la misma posición que es Solo se el mueve uno. inferior y el El que lo pueden, claro. sin lugar a dudas, el movimiento es del superior únicamente. El inferior no se mueve en ningún momento. Quiero aclarar dos situaciones en referencia a los palillos. ¿Palitos o palillos? No, palillos. Palillo. Palillos. Perfecto, porque hay Son gente que le palitos dice largos. palitos. Y que las grandes tejedoras dicen Palitos. palillos Sí. para tejer. Claro, son palillos porque son largos, esbeltos. Claro. Bien, entonces, básicamente tenemos que tener en cuenta que varían en su largo de acuerdo a las regiones Por supuesto. y de acuerdo a los tipos de sabores. No todos tienen el mismo largo.
A ver, no son originarios de Japón, ¿no? Claro que no, nacen en China. Ah, claro. Nacen en China y luego trasciende a Japón. Pero los emperadores eran muy cuidadosos porque en esa época la forma más clásica de matar a tu adversario era a través del envenenamiento. Entonces hay diferentes elementos para crear. ¿De qué materiales normalmente? ¿Bambú? Pueden ser de bambú, pueden ser que son los más comunes, pueden ser de porcelana, pueden ser de porcelana, una porcelana que tenemos que diferenciar. Hay porcelanas que tienen mayor o menor cocción. Las de menor cocción tienen mayor dureza, las de mayor cocción mayor fragilidad. Pueden ser de oro o de plata, bañados en oro, bañados en plata, y Roxana nos tiene un secreto. Ah, sí, nos tiene un secreto. No, y más que un secreto, también toda una experiencia, ¿no? Una experiencia. Sería bueno que la contara, No, Roxy. la experiencia mía la voy a contar y la voy a sintetizar. Sí. Es que cuando fuimos a Hiroshima, unos amigos nos invitaron a cenar y yo manejo todo con la mano izquierda. Entonces me dijeron, no puedes comer con los palitos en la izquierda. Claro, esto para mí es re práctico porque levanto todo porque es muy fácil. Obvio, Tuve que es tu aprender mano. con la derecha para ir a la cena. Qué difícil. Me costó Horror. montones porque no sé cuánto tiempo estuve practicando para poder levantar. Y a todo eso, me acuerdo que un día, bueno, al final pude ir a la cena y compartir, pero un día fui de compras y encontré esto en una tienda que me enloqueció. Y dije, quiero esto. Y cuando lo vi, empecé a leer por qué de metal. Y ahí me enteré de que, bueno, los hacían de metal para los emperadores, para que no los envenenen, ¿no? Así que no es que Pero puedes sacarlos, sí. pero son me, desarmables. pero Son me desarmables, encanta claro. porque los armas tú, Sí, ¿no? y además súper práctico, mira, qué Sí, los belleza, los armas así, hermosos. pero además los llevas en la cartera. Sí. Y si vas a comer, no sé, comida china o comida japonesa, Claro. los puedes usar así, ¿no? La maravilla. Además me parece súper higiénicos. Súper higiénico. Y ahora con el tema todo de la pandemia, imagino De la que viene pandemia, bárbaro ¿no? tener Entonces, cada uno sus palitos. y me pareció hermoso. Súper elegante. Ahora que pusiste los palitos, así le pregunta a Aníbal. No ¿eso se puede hacer. ¿No? Eso sería pecado mortal. Esto claro. es pecado mortal. ¿Viste? Ok. ¿Por qué, Aníbal? ¿De dónde viene todo eso? eso? Que viene de lo funerario, porque en los ritos, las ceremonias funerarias, que tengamos en claro que son muy diferentes a las nuestras, Claro. porque el tiempo de duración es mucho mayor y el color del luto es el blanco y no es el negro. Además Sí. el incienso, ¿no? Como que El olor. el olor y sí, además de la- ponerlos así tan La ubicación. parados, así la ubicación. Del incienso hace las veces de, ¿qué significa esto de trinchar? Nosotros lo llamamos sí, de trinchar, trinchar, claro. ¿bien? Pero esto es el final para ellos. Esto es cuando los palillos ya están hacia abajo, es cuando ya Un ritual que no puede es ser. un ritual que no puede estar en la mesa porque deviene a los funerales. Lo funen. Bien, entonces imagínense lo peligroso que es utilizarlos de esa manera. Y otra forma que no es admisible, aquí podemos observar el posapalillo. Sí. Qué maravilloso, es exquisito. ¿Por qué? Porque el extremo superior de palillos no toca el mantel. ¿Bien? Jamás. Sucio, claro. Jamás. Ahora, yo te pregunto, porque estamos hablando de palillos, y yo de pronto me antojo un poco de lo que tiene Roxana. ¿Se ¿Qué lo es lo paso normal? ¿Me o lo no? pasa o yo agarro? ¿Cómo sería? En principio, a ver, tenemos que utilizar los palillos teniendo en cuenta que las distancias tienen que ser menores, por supuesto. Bien. Cada comensal debe servirse perfectamente desde el wok, pero
no puede intercambiar los sabores. ¿Qué es lo peligroso? Que yo tome, por ejemplo, una presa de cochinillo, bien, la ponga sobre mi plato, la examine y la vuelva. Eso es absolutamente deshonroso, bien, absolutamente deshonroso. Si yo quiero tomar arroz, esta es una mesa modelo, aclaremos, pero si yo quiero comer arroz, bien, voy a tomar este bol, que va a ser un poco más pequeño, y con mi mano izquierda voy a sostenerlo y con mi mano derecha voy a comer, en este caso, el arroz. ¿Bien? Esa es la modalidad. manera correcta. Esa es la manera correcta. Y hablando de alimentos, ¿qué es lo que generalmente está siempre? ¿Qué es lo que siempre está en una mesa japonesa? El arroz. El ABC. El ABC. El ABC, Sí, pero importante. tengamos en cuenta que el arroz equivale al pan para nosotros. Porque ellos no consumen pan, no existe. El arroz blanco no puede faltar nunca. Y el arroz combinado con verduras, con salsa teriyaki o de soja, por supuesto que también, que es este caso, este quesito que acompaña. Tampoco puede faltar el pollo, el pescado y las verduras, que en este caso están hechas al vapor, como es clásicamente, y luego, por supuesto, salteadas y aromatizadas con salsa de soja. ¿Por qué hago hincapié en la salsa de soja? Porque equivale a la sal. Ellos no utilizan sal. Ellos salan con la salsa de soja. Pero tampoco puede faltar el jengibre. Jamás. Y aquí tenemos la potiche de el jengibre. Y aquí tenemos algo maravilloso en donde se va a verter agua tibia con chorritos de limón. Qué lindo. Razón por la cual esto es importantísimo y tiene que ver con el prepandemia. Esto es milenario. Cuando me siento a la mesa, después de tomar la servilleta, yo lo que voy a hacer es limpiar mis dedos en el agua con limón. ¿Y por qué? Porque más allá de que tengamos los palillos, hay situaciones, y esto lo quiero aclarar, en donde está muy bien visto comer con los dedos, no con la mano. Comer con la mano se hacía en el antiguo Imperio Romano, en donde eran grandes presas. Sí, me acuerdo. Ya lo A ver, hemos visto. los dedos al final, los palillos vienen a ser la prolongación de los dedos, ¿no? Ni una palabra más. Exactamente. Pero hay lugares puntuales en Oriente en donde el sushi, el que nosotros consumimos aquí en América del Sur, se come con los dedos. Con los dedos y queda absolutamente espléndido porque originariamente se comía con los dedos. A mí me cuesta muchísimo a veces levantar una pieza de sushi. De sushi con Porque los cuando palitos, la pongo los palillos. al, ¿cómo se llama? A la soja, Claro, a la salsa. se me desarma todo. Claro. Todo. Claro. Sí, pero ya está correctamente agarrarlo con los dedos. El secreto está en ponerla de cara, tomar la cara de, por ejemplo, tenemos un roll, que es una pequeña feta de salmón, y por debajo del salmón el arroz. Debemos tomar la cara del salmón y mojarla en... No la del La arroz, soja. sino la cara del Exacto. Hay que evitar mojar el arroz porque se desgrana. Entonces siempre mojamos la parte de la textura más promisoria, que en este caso sería el salmón. Aníbal, ¿y qué no debería uno hacer? ¿Qué cosas uno no debería cometer? Los famosos errores que uno pueda cometer. Y no sé, hablemos de la comida. ¿Tengo que comérmela toda? ¿Puedo dejar un poquito en el plato? Buenísima pregunta, Mile, querida. En principio, quiero aclarar algo. Si estamos en una cena familiar, social, en donde no hay servicio, que normalmente no es común tener servicio en las casas particulares
en Oriente tenemos que tener en cuenta que la persona que va a servir a cada uno de los comensales, luego de servir, debe ser servida. Ella no puede autoservirse. Yo le sirvo a Roxana, yo le sirvo a Milena, luego me siento a la mesa y será en este caso Roxana quien me servirá a mí. En agradecimiento y en reconocimiento. ¿Hablas de la comida o hablas también de la bebida? De la comida hablo inicialmente cuando es una persona a la que le sirve a todos. En relación a la bebida, jamás me puedo autoabastecer yo. No puedo servirme yo. Ni té, ni yaque. Si estás con sed, tienes que esperar. Y en ese caso, ¿quién sería? ¿Quién te puede abastecer de la...? De derecha a izquierda. Perfecto. Roxana, exacto. Roxana tiene que estar atenta a que siempre... Tengo que estar atenta a lo que bebe él, no a lo que bebo yo. Y a ti, claro. Claro, y en la otra parte, persona la otra tiene que estar persona atenta. Quien está a tu derecha, estar atento. Entonces se hace un círculo solidario y amoroso. Este sistema que tú explicas de la mesa para mí es comunicación. Yo creo que uno se comunica con el otro constantemente mientras vas cenando, porque es así. Yo tengo que estar pendiente de ti para servirte, ¿me entiendes? Y eso para mí es estar conectados, es estar comunicados, es estar, no sé, asociados sentimentalmente entre todos los que estamos compartiendo la mesa. Es maravilloso. Yo quiero recalcar, porque son dos damas que realmente tienen experiencias de vida tan ricas. Me encantaría escuchar alguna anécdota de Roxana y Milena en relación a, bueno, algunos de los países en los que han vivido y se han sentado a la mesa y algo les haya llamado profundamente la atención por ser diferente, lindo, feo. Bueno, yo te comenté un poco en la primera parte que viví en Libia y en Trípoli. A mí me costó mucho compartir de una fuente comiendo con los dedos, porque prácticamente levantas con los dedos. Me costó mucho. La primera vez que me invitaron, la verdad que para mí fue como, ¿y ahora qué hago? Buscaba el plato, no encontraba, nadie tenía un plato. No. Y entonces me sentaron en el piso, en una alfombra, eran todas mujeres. Era una fuente inmensa, como estas tipo árabes inmensas así. Y todos estábamos sentadas alrededor en futones. Y todo el mundo, la dueña de casa, vino con una tapa inmensa, abrió y es que nos invitó. Y yo me di cuenta que todo el mundo automáticamente puso la mano derecha, no la izquierda, que yo otra vez tuve que atar mi mano izquierda para comer con esta. Y la verdad que me costó, pero después me acostumbré. Ya me parecía tan natural hacerlo, pero al principio fue como que rechacé, ¿no? Claro. Digo, no puede ser. Hay que entender las culturas, ¿no? Pero en eso, es importante. Eso es yo creo que eso es lo más rico que uno puede tener como ser humano. Primero, el privilegio de ir y poder vivir de esas culturas. Amén que uno esté de acuerdo o no esté de acuerdo, pero me parece que el transitarlas y hacerlo, claro, y hacer lo que ellos hacen, me parece que eso es lo más rico que puede tener un ser humano, porque eso es una inversión para uno mismo. El capital más grande que puedes tener en conocimientos, ¿no? Es cultura, ¿no? El poder adquirirlo, el poder vivirlos con ellos. No sé, el día que uno pueda volver a Japón y sentarse con ellos, y las anécdotas de no cumplir de pronto con alguna de las reglas, claro, que uno no sepa que te tengo que atender o no, pero el tránsito de eso, yo creo que es lo más rico que puede tener un ser humano, ¿no? Como, el privilegio que puede claro, tener un ser humano. Esto es aprender, y yo creo que ese es un crecimiento interior que tienes, ¿no? Eso es fabuloso. Yo recuerdo, entre otras cosas, con el tema de los palillos, el hablar y señalar a la gente así mientras uno habla, ¿no?
Es como tomar un cuchillo en Occidente y hablar con el cuchillo y el tenedor. Sí. O, Terrible. y a otra gente que vi que toma la pieza, come y después chupa los palitos. Terrible, terrible. Es como chupar el tenedor o el cuchillo. Exactamente igual. Eso se ve muy, pero muy mal. Aníbal, ¿y qué te dije, que justo te hice la pregunta, qué no deberíamos hacer? El tema de la comida, sí o sí, no se puede dejar nada. Hay que comer todo. Sí. Varía totalmente. Debemos limpiar el plato. Yo pregunto Dios. si Por eso Sí, se tenemos come poquito, ¿no? limpiar. Porque las porciones que tú comes son muy pocas, correcto, sí. Son pequeñas, pero no debe quedar absolutamente. Sería de muy nada. mala educación Yo pregunto. uno dejarle el plato lleno Desprecio, de se desprecio, toma un como un desprecio. gran desprecio. un yo pregunto, desprecio. ¿hoy vamos a comer todo? Claro que sí, vamos Pero a podemos comer dejar nada. todo. Estos manjares, por Dios. Te queremos agradecer, Aníbal. Realmente, La verdad que fantástico. ha sido No, fantástico. realmente es un placer estar con vos, Sí. charlar, aprender de ti mucho, porque en el tiempo que te conocemos hemos aprendido mucho. Así que la próxima vez nos sentaremos a la mesa, porque lo tenemos a Aníbal como un poquito que nos recuerda. Y ese cariño que te tenemos muy, muy profundo, porque tus conocimientos transmites a la gente va aprendiendo de ti. Así que vamos a comer A y comer. después haremos un brindis Por respectivamente favor. y esperamos que ustedes se hayan podido divertir con este nuevo formato. Muchas gracias, de verdad, a todos, Con este ¿no? nuevo programa. Ha sido un lujo, Mile, gracias. Hemos Gracias. armado un programa muy lindo. Gracias, Yo quiero Mile. despedirme. Un Exacto. enorme Gracias. Sí, gracias. Gracias, Aníbal. Gracias, Aníbal. Y nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias.